Todo empezó el jueves por la tarde, a las 18:42 exactamente. Me acuerdo porque fue el momento en el que escuché lo que no debía. Una frase, lanzada sin filtro, en el salón de mi casa. No estaba espiando, ni sospechaba nada. Simplemente llegué antes de lo previsto. Pero cuando estás dentro de ella, piensas en mí o en tu mujer. Me quedé parada en el pasillo como si me hubieran golpeado en el pecho. Esa voz no era la mía, ni la de mi marido. Era otra. Femenina. Íntima. Y familiar. No quería oír más, pero no pude evitarlo. Me acerqué en silencio. La puerta estaba entornada. Y ahí estaba él, sentado en el sofá con el portátil abierto y los cascos puestos, en una videollamada con otra mujer. Una mujer con la que hablaba de mí como si fuera un mueble en la casa. Como si yo no estuviera a 2 metros de distancia. Lo peor. Él no parecía incómodo. Reía. Respondía. Jugaba con el cable del cargador como un adolescente flirteando. Yo no dije nada. No entré. No grité. No hice un escándalo. Me giré, me fui a la cocina, agarré el abridor de botellas y lo apreté tan fuerte que pensé que lo iba a partir en dos. Me bebí una cerveza de golpe, y luego otra, y luego me duché como si pudiera borrarme la piel entera. Y ahí fue cuando todo cambió. Hasta ese momento, sí, mi vida era la típica, casa en las afueras de Valencia, 2 niños, un marido que trabajaba en seguros, rutinas como cualquier otra pareja que lleva más de una década junta. No había pasión, pero tampoco guerra. Lo de siempre. ¿Y yo? Yo llevaba tiempo sintiéndome vacía. Como si mi existencia se hubiera convertido en una secuencia de favores, tareas y cenas congeladas. Pero pensaba que era normal. Que a todas nos pasa. Que el amor cambia, madura, se enfría. Que ya no te miran como antes, pero eso no significa que no te quieran. Después de ese día, dejé de creer en todas esas mierdas. No confronté a mi marido. Aún no. Me guardé el veneno. Lo tragué. Lo digerí. Y lo convertí en otra cosa. Porque, joder, si él estaba teniendo algo, físico o emocional, no importaba, yo también podía. Yo también tenía derecho. No. Y no fue premeditado. No fui a buscarlo. Pero lo encontré. O más bien, me encontró él a mí. Y eso, amiga, fue solo el principio. Porque lo que empezó como una forma de sacarme la espina, terminó convirtiéndose en la puñalada más profunda que he dado en mi vida. Después de esa noche todo cambió. Me refiero a cómo lo miraba, cómo lo tocaba, cómo lo escuchaba. Ya no lo hacía con amor, ni con odio. Era otra cosa. Era como convivir con un compañero de piso al que toleras por costumbre, por logística, por no explicarle a tus hijos por qué mamá y papá ya no se miran. Me volví muy buena actriz, y eso que nunca lo había sido. Le cocinaba igual que siempre, le preguntaba cómo le había ido el día, me reía cuando decía algo medianamente gracioso, e incluso teníamos sexo de vez en cuando, pero ya no me afectaba. Lo hacía como quien hace ejercicio por obligación. Mientras tanto, yo seguía viéndome con Bruno, el chico del gimnasio que llevaba meses saludándome con esa mirada que uno no olvida. Nunca lo busqué, pero no necesité hacerlo. Bastó una conversación en el aparcamiento, una coincidencia en los horarios, y después todo fluyó tan fácil que daba miedo. Era joven, directo, bastante menos maduro que Daniel, pero justo por eso me atraía. No tenía la carga de familia, ni de rutina, ni de compromisos. Solo quería verme, tocarme, decirme cosas que hacía años no escuchaba. Y yo, que hasta hace poco era la mujer que pasaba los sábados doblando ropa interior de todos,
me sentía de repente, alguien. Durante ese mes, todo fue mecánico con Daniel. Yo sabía que él seguía hablando con la otra mujer. A veces lo notaba por cómo se encerraba en el despacho, por cómo cambiaba de tema cuando yo entraba, por ese gesto automático de minimizar la ventana del portátil como si yo fuera tonta. Nunca le dije nada, ni él a mí. Pero algo en el ambiente estaba distinto. Como si los dos supiéramos que estábamos jugando a no saber. Pero un sábado por la mañana todo se fue al carajo. Habíamos quedado en llevar a los niños al parque. Nada raro, algo rutinario. Estábamos todos en el coche, y Daniel dijo que necesitaba pasar por casa de su madre a recoger unos papeles del seguro. Me pidió que me bajara con los niños, que no tardaba. Me pareció raro, porque normalmente no me hace bajar si es solo un minuto. Pero me bajé igual. Cuando se alejó, decidí regresar al coche por mi móvil, que había dejado en el asiento. Fue ahí cuando lo vi. Su reloj estaba vibrando con una notificación. Era un mensaje, y el reloj lo mostraba en pantalla. No suelo mirar sus cosas, de verdad que no. Pero ese día lo hice. Fue automático. El mensaje decía, entonces esta noche ¿qué? ¿Puedo usar lo que me dijiste que te gusta? Lo firmaba alguien con un nombre de mujer, y ese mensaje no tenía margen para interpretaciones. Me subí al coche, cerré la puerta, y esperé. No grité, no lloré, no reaccioné como creía que lo haría. Solo sentí rabia, pero una rabia seca, de esa que ya no explota. Era como tener una piedra dentro del pecho. Cuando volvió, lo notó enseguida. Me miró y preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, y le pasé el reloj. Solo le dije, ¿te ha escrito alguien? Pensé que era urgente. Me miró, y en ese momento su expresión cambió. No fue miedo, fue resignación. Como si ya supiera que esto iba a pasar. Se quedó en silencio. Ni siquiera intentó inventar una excusa. ¿Vas a decirme algo? Le pregunté. No aquí, respondió, sin mirarme. Esa fue la conversación más breve y honesta que habíamos tenido en semanas. Esa noche no dormí. No porque me sintiera mal por lo que él hacía, sino porque me sentía culpable por no sentir nada. Lo miraba y no me dolía que me engañara. Me dolía haber dejado de quererle sin darme cuenta. Me dolía ver que nuestros hijos jugaban en el salón mientras nosotros nos destruíamos en silencio. No había drama, no había portazos, no había peleas. Solo distancia. Una distancia medida, educada, práctica. Al día siguiente, mientras él se duchaba, dejé mi móvil sobre la mesa de la cocina. Con una conversación abierta. Una que había tenido con Bruno 2 días antes. No lo hice por error. Lo hice porque quería ver qué hacía Daniel cuando el papel se invertía. Quería ver si reaccionaba. Si le dolía. Si le ardía la cara al leer como otro hombre me decía que le encantaba cómo olía mi cuello. Me senté en el sofá a esperar. 10 minutos después, salió del baño, entró a la cocina, y no dijo nada. Solo se quedó unos segundos frente al teléfono. Lo cogió, leyó, y lo dejó en su sitio. Luego se fue al salón, se sentó frente a mí, y preguntó. ¿Hace cuánto? Le respondí sin rodeos. Desde que escuché tu conversación con ella en el salón, hace un mes. Se llevó las manos a la cara. No lloró. Solo respiró hondo, varias veces. Después se levantó, agarró las llaves, y se fue. No volvió hasta la madrugada. Esa fue la noche en la que dejamos de fingir. La noche en la que la máscara de familia feliz se deshizo del todo. La noche en la que los dos supimos que ya no había vuelta atrás. Ninguno de los dos quiso decir las palabras exactas.
No dijimos estamos acabados, ni esto es el final, ni nada así. Solo nos miramos como dos desconocidos que acaban de encontrarse en un pasillo estrecho. Sabíamos que venía una conversación más grande, más seria. Sabíamos que teníamos que hablar de los niños, de la casa, de lo que íbamos a contar. Pero esa noche solo hubo silencio. Al día siguiente, él me preparó café. Como siempre. Y me dijo: esta tarde, cuando salgas del trabajo, tenemos que hablar bien. No quiero gritos, no quiero reproches. Solo quiero entender qué vamos a hacer. Asentí. Y durante todo el día, en el trabajo, no pensé en nada más. No sabía si lo que sentía era alivio, tristeza o miedo. Probablemente una mezcla de todo. Lo único que sabía era que esa noche, por primera vez, íbamos a dejar de mentirnos. Cuando llegué esa tarde a casa, ya estaba todo en silencio. Los niños se habían ido a dormir en casa de mis padres porque Daniel les había dicho que mamá y papá necesitaban hablar solos. Esa frase ya lo decía todo. No recuerdo la última vez que organizamos algo juntos con tanta coordinación. Ni siquiera cuando organizamos el cumpleaños de Marcos el año pasado habíamos funcionado con tanta eficiencia. Me senté en la mesa del comedor sin quitarme el abrigo, esperando que él empezara, pero no dijo nada durante varios minutos. Ni siquiera se sentó de inmediato. Daba vueltas por la cocina como si estuviera buscando algo que no encontraba. Al final, sacó una botella de vino que yo ni siquiera sabía que teníamos, sirvió 2 copas, me pasó una y se sentó. Tomó un trago, largo, sin mirarme. ¿Estás enamorada de él?, me preguntó sin rodeos, con los ojos fijos en la mesa. No. No lo estoy. No le mentí. Ni siquiera yo sabía por qué había empezado todo, pero lo único que tenía claro era que no había amor en eso. Era necesidad, impulso, escape, ego, muchas cosas, pero no amor. Entonces, ¿por qué? ¿Qué te faltaba? ¿Qué no te di? No es que no me dieras algo específico, Daniel. Es que dejamos de ser nosotros. Yo dejé de sentirme parte de algo. Sentí que me estaba marchitando y no me dabas espacio ni ganas para florecer. Sabía que sonaba a reproche disfrazado de reflexión, pero era la verdad más cercana que tenía. Él se quedó en silencio, tragó saliva, y esta vez sí me miró directo. ¿Tú crees que yo no me sentía igual? ¿Tú crees que para mí era fácil mirar cómo te apagabas todos los días y no saber cómo encenderte otra vez? ¿Tú crees que me gustaba llegar y sentir que ya no querías ni que te tocara? ¿Sabes cuántas veces dudé en decirte que ya no sabía si seguías queriéndome o solo seguías porque era lo más cómodo? ¿Y por eso lo hiciste? ¿Por eso empezaste a hablar con ella como si yo ya no existiera? No fue por eso. Fue porque me sentía vacío. Igual que tú. Y ella apareció justo cuando más confundido estaba. Fue fácil. Y no debió serlo, pero lo fue. ¿La amas? Lo pregunté porque necesitaba saber si era algo más que calentura o una conexión emocional absurda. No. Fue solo algo que pasó. Una vía de escape. Pero no lo justificaré. No pienso hacerme la víctima. Fui un cobarde. Igual que tú. Esa última frase me golpeó más de lo que esperaba. No me dolió porque fuera mentira, sino porque tenía razón. No éramos víctimas. Ninguno de los dos. Lo nuestro no se rompió porque uno engañara al otro. Se rompió porque dejamos que se rompiera mucho antes. El engaño solo fue el síntoma visible de una enfermedad que llevábamos años ignorando. ¿Y ahora qué?, le pregunté. Ahora tenemos que decidir si esto tiene arreglo o si estamos alargando algo que ya está muerto. Lo dijo sin emociones, como quien revisa una lista de cosas pendientes.
¿Tú crees que tiene arreglo? No lo sé. Pero tampoco sé si quiero arreglar algo que ya no reconozco. Fue duro escucharlo, pero de nuevo, no fue mentira. Yo tampoco lo sé. A veces quiero que volvamos atrás, pero luego me acuerdo de todo lo que pasó, de cómo actuamos, y no sé si sería volver o solo fingir. ¿Quieres fingir? No. Entonces no lo hagamos. No lo hagamos. Nos quedamos callados. La casa estaba tan en silencio que se escuchaba el zumbido del refrigerador. Terminé el vino de un solo trago. Él hizo lo mismo. Después me levanté, lavé mi copa sin decir una palabra, y subí al cuarto. Dormimos en la misma cama esa noche, pero no nos tocamos. No por odio, no por frialdad, sino porque ya no sabíamos cómo hacerlo sin mentirnos. Fue la noche más larga que recuerdo. En algún momento pensé en tomar la almohada e irme al sofá, pero no lo hice. Quería quedarme ahí, aunque solo fuera para tener claro lo que habíamos destruido. A la mañana siguiente, nos despertamos casi al mismo tiempo. Nos miramos. No dijimos nada. Él se levantó primero, bajó a preparar el desayuno de los niños. Yo me duché. Todo siguió como cualquier mañana, como si nada hubiese pasado, pero los dos sabíamos que algo muy importante se había roto para siempre. Nos comportamos bien, hablamos con cortesía, nos organizamos con los horarios, decidimos que no íbamos a contar nada a los niños hasta que tuviéramos las cosas claras. Queríamos protegerlos. Al menos en eso coincidíamos aún. Durante esa semana, seguimos conviviendo como si fuéramos compañeros de trabajo compartiendo piso. Nos dividíamos las tareas, nos turnábamos para acostar a los niños, hablábamos de cosas prácticas, pero evitábamos cualquier conversación que implicara emociones. Cada noche era un acto de resistencia silenciosa. Nos metíamos a la cama y fingíamos que dormíamos rápido, que no nos escuchábamos suspirar. No nos tocábamos. No nos abrazábamos. El sexo ya no era una opción, pero tampoco el cariño. Era como si estuviéramos esperando que el otro hiciera algo definitivo. Una decisión. Una frase. Algo que rompiera del todo el hilo. Finalmente, el viernes, él llegó antes que yo del trabajo. Me estaba esperando en la cocina, con una carpeta sobre la mesa. Dentro, había un borrador de acuerdo de separación. No me lo dio con rabia. Solo lo empujó hacia mí y me dijo: no es un divorcio aún. Solo una separación temporal. Lo firmamos y cada uno se queda con su espacio. Podemos hablar con un mediador. Hacerlo bien. ¿Lo tienes todo tan claro? No, pero sé que seguir así es peor que separarnos. ¿Y los niños? Les explicaremos que mamá y papá necesitan tiempo para pensar. Sin culpas, sin dramas. Pero no podemos seguir con esta farsa. No lo merecen. Lo miré. Pensé en decirle que lo intentáramos una vez más, que fuéramos a terapia, que le diéramos una última oportunidad. Pero me conocía lo suficiente para saber que eso sería solo miedo. No amor. Y ya no tenía ganas de vivir con miedo. Está bien, le dije. Lo firmaré. Gracias, respondió. Pero no sonrió. Esa noche dormí en el sofá. No porque él me lo pidiera, sino porque ya no podía compartir la cama con alguien que solo me ofrecía despedidas. La semana posterior a la firma del documento de separación provisional fue la más extraña que he vivido, porque mientras yo creía que habíamos llegado a un acuerdo sensato y ordenado, Daniel estaba moviendo hilos que yo no veía. No gritaba, no discutía, no reclamaba nada. Seguía siendo educado, correcto, impecable en cada gesto. Y precisamente por eso, jamás sospeché que estaba preparando algo que me dejaría sin aire. Los hombres que reaccionan con rabia son previsibles,
pero Daniel no estaba enfadado. Estaba calculando. Y eso fue mucho peor. Todo empezó con pequeños cambios que en el momento no me parecieron relevantes. Dejó de usar la tarjeta conjunta para casi todo y pagaba en efectivo. Me dijo que necesitaba poner orden en las cuentas de la casa y que probáramos a dividir gastos mientras definíamos bien nuestro futuro. Le dije que sí porque no me parecía descabellado. Después empezó a salir antes de lo habitual por las mañanas, según él, para adelantar trabajo con un cliente que vivía lejos. Un día incluso se llevó una maleta pequeña y me dijo que era para guardar herramientas y documentación. Le creí porque no tenía motivos para dudar de eso. Yo estaba demasiado concentrada en mis propios problemas como para pensar que había algo más detrás. El primer golpe llegó un miércoles al volver del trabajo. Entré en casa y todo estaba más vacío. Lo noté enseguida. No faltaba nada llamativo, pero sí desaparecieron cosas pequeñas que él amaba, detalles suyos que siempre habían estado en el salón y la habitación. Libros, una chaqueta que siempre dejaba colgada en la entrada, una caja metálica donde guardaba monedas antiguas, el reloj que heredó de su padre. Cuando le pregunté si había hecho limpieza, solo respondió: estoy organizando mis cosas. No le di mayor importancia hasta que, 2 días después, desapareció un maletín donde guardábamos documentación financiera. Le escribí al trabajo para preguntarle si lo había visto y solo contestó: sí, lo tengo yo. No añadió nada más. El viernes por la tarde llegó la parte más dolorosa y que marcó el inicio real de su venganza. Yo estaba en la cocina preparando la cena y recibí un mensaje de mi jefa pidiéndome que subiera a su despacho el lunes antes de comenzar la jornada. No era habitual, así que me inquieté. Daniel entró en la cocina en ese momento, abrió la nevera, se sirvió agua y me miró con una calma que me puso nerviosa. Le pregunté si sabía algo de esa reunión. Dijo que no, pero su tono me dejó intranquila. Nunca hablaba de esa forma tan neutra, tan poco emocional. El domingo por la noche, mientras yo estaba en el comedor revisando unos documentos de la asesoría, escuché cómo Daniel llamaba a su hermano desde la habitación. La puerta estaba entreabierta y su voz no era baja precisamente. Dijo algo que me hizo quedarme quieta: mañana lo dejo todo listo. Para entonces habré entregado todo. No entendí bien a qué se refería, pero su hermano respondió algo sobre hacerlo como acordaron y no retroceder ahora. Fue la primera vez que me dio un vuelco el corazón desde que empezamos a separarnos. Subí la escalera despacio y cuando entré a la habitación él ya había terminado la llamada. Me miró como si no hubiera pasado nada. ¿Quién era?, le pregunté. Mi hermano. ¿Por qué?, me respondió mientras doblaba una camisa. Solo me pareció oír que estabais organizando algo. Tú y yo estamos en un proceso complicado. Es normal que hable con mi familia. No pude decir nada más porque su tono era firme, pero no agresivo. Ese tipo de tono que te obliga a retroceder porque no sabes bien qué está pasando. El lunes por la mañana entregué a los niños en el colegio y fui a trabajar. Antes de llegar al edificio, recibí otro mensaje de mi jefa pidiéndome que subiera directamente a su despacho. Al entrar la encontré con 2 personas más, el responsable de recursos humanos y el director general de la asesoría. En ese momento supe que algo grave pasaba. Me pidieron que me sentara y lo hicieron con tanta seriedad que sentí un calor desagradable en el estómago. El director me dijo que habían recibido una denuncia formal acompañada de documentación, en la que se afirmaba que yo usaba el horario laboral para encuentros personales con un cliente del gimnasio que aparecía en varias fotografías, y que había utilizado archivos de trabajo para comunicarme con él durante jornadas laborales. Yo sentí cómo se me helaban las manos. Bruno y yo jamás habíamos hecho algo así en el trabajo. Siempre fui cuidadosa. Pero entonces el director colocó en la mesa un sobre. Dentro había impresiones de mensajes, horarios de entradas y salidas,
Y una fotografía tomada desde un coche donde yo aparecía subiéndome al de Bruno. Todo estaba fechado, organizado y presentado de una manera que daba miedo. Supe al instante quién había hecho ese dossier. El director añadió que no iban a despedirme porque no podían demostrar que hubiera afectado a clientes o datos de la empresa, pero que quedaba constancia escrita en mi expediente. También advirtieron de que cualquier comportamiento fuera de normas a partir de ese momento sería sancionado sin contemplaciones. Yo no podía ni hablar. No lloré. No dije que era una venganza de mi marido. No dije que la información estaba manipulada. Solo asentí con la cabeza como una idiota y salí del despacho sintiendo que me habían arrancado algo. Esa tarde, cuando llegué a casa, Daniel estaba en el salón con una carpeta sobre la mesa. Sin saludarme me dijo: «Tenemos que hablar». Me senté frente a él porque no tenía fuerzas para enfrentarme de pie. Abrió la carpeta y me mostró otro documento, un listado detallado con movimientos bancarios, gastos y retiradas. Me dijo que desde ese momento la cuenta conjunta quedaba congelada y que solo se usaría para gastos de los niños, que él ya había hablado con el banco y que estaban en proceso de generar 2 cuentas separadas. También me informó que había solicitado asesoramiento legal para formalizar la separación completa y que el abogado quería hablar conmigo cuanto antes para definir el reparto. «¿Cuándo has hecho todo esto?», pregunté con la voz tensa. «Desde hace un mes», respondió sin pestañear. «Desde que vi tu conversación con él en la cocina. No tenía intención de hacer un escándalo, pero tampoco pienso salir perjudicado». «¿Y lo del trabajo?», le pregunté con la garganta cerrada. «No voy a negarlo. Fui yo. Tú me expusiste a mí primero. Tú rompiste antes. Yo solo he protegido lo que me corresponde. No he mentido. Solo he entregado información que tú generaste. Sabes que no es cierto. Sabes que no usé nada del trabajo para eso. No importa cómo lo recuerdes tú. Importa lo que parece». Fue la frase más fría que me ha dicho en nuestra vida. No gritó. No insultó. No me humilló. No levantó la voz ni un milímetro. Solo me destruyó con una serenidad insoportable. Me levanté, pero él continuó hablando. «Esto no es por venganza, aunque entiendo que lo veas así. Esto es porque no voy a permitir que nuestros hijos queden en medio de un desastre. No voy a permitir que tú sigas tomando decisiones impulsivas mientras yo sostengo todo. Ya no somos pareja. Somos 2 adultos responsables de 2 niños. Y voy a actuar como tal». Quise decirle 1000 cosas, pero ninguna me salió. Lo único que pude hacer fue preguntarle: «¿De verdad crees que esto es justicia? Creo que por primera vez estoy siendo claro contigo. Y tú, conmigo». Esa noche dormí en la habitación de invitados porque no quería compartir el aire con él. No lloré, porque el llanto habría sido un alivio y yo no lo tenía. Lo único que tenía era una mezcla de culpa, rabia y un sentimiento nuevo que jamás había experimentado: miedo. Miedo de lo que Daniel podía hacer cuando dejaba de ser ese hombre tranquilo con el que me casé y se convertía en alguien que se movía con precisión quirúrgica para desmantelar mi vida pieza por pieza. Y mientras intentaba conciliar el sueño, entendí que su venganza no había terminado. Apenas había empezado. A la semana siguiente, ya habíamos dejado de fingir. Dormíamos en habitaciones separadas, hablábamos únicamente de lo necesario, y los niños no hacían preguntas porque les habíamos dicho que estábamos en un momento difícil, que a veces los adultos necesitaban tiempo para resolver cosas, pero que no era su culpa y que los queríamos igual. Ellos lo aceptaron sin demasiada resistencia, como si intuyeran que la tensión que había entre nosotros ya no era algo nuevo. Daniel no sonreía nunca, y yo tampoco intentaba aparentar que estaba bien. Había dejado de maquillarme para ir a trabajar, no porque quisiera castigarme,
sino porque no tenía energía para hacerlo. Comía lo justo, hablaba poco con mis amigas, y la mayoría de las noches, después de acostar a los niños, me encerraba en la habitación y me tumbaba en la cama mirando el techo como si eso fuera a darme alguna respuesta. No había pasado tanto tiempo desde que todo explotó, pero sentía que llevaba meses viviendo en una especie de prisión emocional. Quería hablar con él, pero no sabía para qué. Habíamos dicho lo que pensábamos, nos habíamos hecho daño, él había tomado decisiones que me afectaron profundamente, y yo había cometido errores que ya no tenían vuelta atrás. Aún así, había algo en el aire que me decía que teníamos que cerrar esto de forma definitiva. No por reconciliación, no por esperanza, sino porque necesitábamos claridad. El silencio ya no era útil, solo alargaba lo inevitable. El jueves, después de acostar a los niños, bajé a la cocina y lo encontré sentado en la mesa revisando unos documentos. Tenía los mismos ojos cansados que yo. Le dije que necesitábamos hablar, y sin levantar la vista me contestó que estaba bien, que también lo pensaba. Me senté frente a él, sin nada en las manos, sin papeles, sin agenda, solo con la intención de escuchar y decir lo que hasta ahora había evitado. Le pregunté si quería empezar él o si prefería que lo hiciera yo. Me dijo que hablara yo. Le dije que no pensaba justificar lo que había hecho, que no iba a inventar una historia en la que yo fuera una víctima de las circunstancias, porque sabía perfectamente que fui consciente de cada decisión que tomé, y que si bien al principio todo se dio por una mezcla de frustración, vacío y necesidad de sentir algo distinto, llegó un punto en el que elegí seguir por impulso, sin importar las consecuencias. Le dije que sabía que le había fallado, no solo por haberme acostado con otro, sino por haberlo hecho sabiendo que ya no había nada entre nosotros y sin tener el valor de decírselo. Que le debía una explicación honesta y que lo estaba haciendo tarde, pero que al menos quería hacerlo. No lloré. No busqué su compasión. Solo dije lo que necesitaba decir. Él escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, levantó la vista y me dijo que me agradecía que no intentara venderle una historia blanda. Que durante todos esos años lo que más valoró de mí fue mi claridad, incluso cuando era incómoda, y que aunque ahora esa cualidad había desaparecido por un tiempo, al menos volvía a verla ahora. Me dijo que él también se equivocó, que también me traicionó, aunque en su caso no hubiera llegado al sexo. Que lo suyo fue más emocional, más cobarde, más silencioso, pero igual de destructivo. Que cuando escuchó mi conversación con Bruno, sintió algo que no sabía que podía sentir, no celos, no dolor, sino indiferencia. Que ese fue el verdadero golpe para él. Saber que yo ya no le importaba como antes, y que él tampoco tenía ganas de luchar por algo que estaba claramente roto. Le pregunté entonces por qué lo de mi trabajo, por qué ir tan lejos, por qué exponerme de esa manera cuando sabíamos que esto era entre nosotros. Me dijo que fue su forma de protegerse, que no buscaba destruirme, pero que necesitaba recuperar el control de una situación que lo había dejado vulnerable. Que probablemente se pasó, que seguramente fue cruel, pero que no se arrepentía porque no podía permitirse seguir actuando como un espectador pasivo mientras yo avanzaba como si nada. Le dije que sí fue cruel, que dolió, que me humilló, que me dejó marcada, pero que entendía su lógica, aunque no la compartiera. Le pregunté si había querido vengarse. Me dijo que no lo planeó así, pero que sí necesitaba hacerme daño. Que fue visceral, inmediato, y que una vez que empezó, no supo cómo parar. Estuvimos callados un rato. Ninguno sabía qué más decir. Entonces le pregunté qué pensaba hacer con respecto al divorcio. Me dijo que ya había hablado con el abogado y que el acuerdo estaba casi listo. Que él no quería alargar esto más de lo necesario y que proponía una separación de bienes sin peleas, con un régimen claro de custodia compartida, con una vivienda alternativa para él, y todo documentado para evitar complicaciones. Me ofreció leer el borrador al día siguiente y reunirnos con el abogado la semana siguiente. Le dije que estaba de acuerdo,
que no tenía intención de convertir esto en una guerra, que lo único que me importaba era que los niños sufrieran lo menos posible. Acordamos que ellos se quedarían en la casa, que nosotros rotaríamos, al menos durante los primeros meses, para que no tuvieran que cambiar de entorno. Que todo se haría poco a poco, con orden, con calma, sin más sobresaltos. Le pregunté si creía que con el tiempo podríamos volver a llevarnos bien. Me respondió que no lo sabía, que dependería de muchas cosas, pero que esperaba que sí, por el bien de los niños y por el respeto a lo que alguna vez fuimos. Yo le dije que también lo esperaba, aunque no tenía demasiada fe en ello. Le dije que no creía en eso de las parejas que se convierten en amigos después de todo, pero que si eso ocurría, sería una sorpresa agradable. Antes de levantarnos, le pedí que me respondiera una última pregunta. Le pregunté si, a pesar de todo lo que había pasado, aún me guardaba algo de cariño o si todo había desaparecido. Tardó unos segundos en contestar, y cuando lo hizo, fue con un tono seco pero sincero. Me dijo que sí, que aún me guardaba algo de cariño, pero que ya no era amor de pareja, que era algo más parecido a lo que se siente por alguien con quien compartiste una vida pero que ya no forma parte de tu presente. Yo le dije que entendía, que probablemente me pasaba lo mismo, aunque aún no lo tenía del todo claro. Nos levantamos, recogimos las tazas de café que habíamos usado, lavamos los platos en silencio y cada uno se fue a su habitación. No hubo abrazos, ni despedidas, ni frases cargadas de nostalgia. Fue simplemente el final de una conversación pendiente, necesaria, dura, pero civilizada. Una de las pocas cosas que hicimos bien como pareja en esos últimos meses. Después de esa noche, ya no volví a preguntarle nada. Acepté lo que teníamos, lo que habíamos sido y lo que nunca volveríamos a ser. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo estaba en su sitio, aunque ese sitio doliera. La última vez que compartimos el mismo espacio con cierta naturalidad fue en el despacho del abogado. Estábamos sentados uno frente al otro, sin hostilidad pero sin cercanía, revisando por separado cada punto del documento que él había preparado. No discutimos ninguna cláusula. Todo lo habíamos hablado previamente. La vivienda quedaría para los niños y nosotros rotaríamos, cada 15 días, como acordamos. Las cuentas quedarían separadas desde ese día. Las vacaciones se dividirían equitativamente, lo mismo que los días festivos. Cada gasto importante sería consultado. El abogado nos felicitó por mantener una actitud razonable. No respondimos. No había nada que celebrar. Cuando firmé el último folio, sentí una mezcla rara entre alivio y vacío. No lloré, no sentí rabia, no sentí paz. Solo sentí que algo había terminado y que ya no iba a volver. Esa tarde volví a casa sola. Daniel se había ido a dormir a casa de su hermano, como parte del plan de rotación que empezaba en 3 días. Los niños no sabían que ese papel ya estaba firmado. Les hablaríamos el fin de semana, juntos, como padres, como adultos. Me encerré en mi habitación, saqué una maleta y empecé a separar cosas para cuando me tocara irme la semana siguiente. No tenía idea de cómo iba a ser vivir fuera de mi casa 15 días al mes. No tenía idea de cómo iba a explicarle a mis padres todo esto sin que me miraran como si hubiera decepcionado a la familia entera. Tampoco sabía qué iba a pasar con Bruno. Lo había dejado de ver hacía 2 semanas. No porque él lo pidiera, sino porque algo en mí se había apagado por completo. Ya no me salía a buscarle, ya no me importaba si me escribía o no. Sabía que lo nuestro nunca tuvo futuro, y ahora me molestaba haberle dado tanto peso a algo tan débil. Los días pasaron sin grandes sobresaltos. La primera vez que me fui de la casa con la maleta fue un momento extraño. Los niños lloraron un poco, no mucho, lo justo para hacerme sentir culpable sin drama. Daniel no dijo nada, solo me ayudó a meter las cosas en el maletero del coche.
Me fui a casa de una amiga que me ofreció una habitación por un par de semanas. Me trató con cariño, con cuidado, sin juzgarme. Me escuchó cuando le conté todo. Me dijo que era valiente por asumir mis errores. No me sentí valiente. Me sentí agotada. Durante ese tiempo, empecé a notar cosas que no había visto antes. Dormía sola y no me pesaba. Me levantaba sin tener que fingir que todo estaba bien. Trabajaba con más concentración, sin sentirme vigilada, sin tener que justificar mi estado de ánimo. Volví a salir a caminar, sin dirección, sin objetivos, solo por estar fuera. Comía menos, pero mejor. Mi cuerpo estaba cambiando, mi cara también. Algunas compañeras del trabajo me preguntaron si me había hecho algo. Les dije que no, que solo estaba durmiendo un poco más. Era mentira, pero no me apetecía explicarles que el cambio tenía más que ver con el silencio que con el descanso. Daniel y yo no volvimos a discutir. Tampoco a hablar de cosas personales. Hablábamos de logística, del colegio, de las actividades de los niños, de las citas médicas, de lo que faltaba en el súper. A veces me preguntaba si sentía algo al verme, si me observaba en silencio como lo hacía yo. Pero nunca lo supe. Mantenía su rutina con precisión. Llegaba, salía, cumplía. Yo hacía lo mismo. Nuestros caminos ya no se cruzaban en lo emocional, solo en lo práctico. Era extraño ver cómo dos personas que habían compartido cama, proyectos, miedo, deseo y cansancio podían convertirse en dos operadores de una maquinaria doméstica sin fricciones ni calor. Un día, Marcos me preguntó si algún día volveríamos a estar los cuatro en la misma casa. Le dije que no sabía. Me miró en silencio y asintió. Lucía, en cambio, no preguntaba nada. Solo nos miraba con más atención de la habitual. Empecé a notar que me hablaba con menos confianza. No era rechazo, era distancia. Le pregunté si quería ir a hablar con alguien. Me dijo que no. Me pidió solo que no le mintiera más. Le prometí que no lo haría. Desde entonces, nuestras conversaciones fueron más honestas, pero más breves. Como si ella también necesitara un tiempo para reconstruirme en su cabeza. Mi madre me llamó un domingo para preguntarme si pasaba algo. Le dije que sí, que Daniel y yo nos habíamos separado. No le di detalles. Me pidió que fuera a verla. Fui. Me abrazó y no me dijo que lo lamentaba. Solo me pidió que no perdiera la cabeza. Mi padre me miró con decepción silenciosa. No dijo mucho. Nunca fue de hablar. Solo me preguntó cómo estaban los niños. Le respondí que estaban bien, que estábamos haciendo lo posible para que sufrieran lo menos posible. Me dijo que esperaba que fuera cierto. Con Bruno no volví a hablar. Supongo que él entendió que no había espacio para él en esta nueva etapa. Nunca tuvimos una conversación de cierre, nunca nos despedimos. Se fue como llegó, sin avisar. Y yo tampoco lo busqué. No porque me sintiera usada ni engañada, sino porque entendí que lo nuestro no era amor ni proyecto ni camino. Solo fue un escape, y los escapes, por definición, no construyen nada. 3 semanas después de firmar el divorcio legal, Daniel y yo fuimos citados para firmar los últimos papeles administrativos. Fue en una oficina fría, con una funcionaria que apenas levantó la vista. Firmamos, nos deseamos suerte con un apretón de manos y salimos del edificio en direcciones opuestas. No miré atrás. No lloré. No sonreí. Solo caminé hacia el coche, abrí la puerta, me senté, y respiré profundamente. No sentí liberación, ni pena, ni triunfo. Sentí que estaba viva, aunque sin saber aún para qué. Hoy, meses después, si me preguntan qué aprendí, no tengo una respuesta clara.
Aprendí que uno puede destruir lo que ama sin darse cuenta. Que se puede vivir en la misma casa que alguien sin conocerle realmente. Que la lealtad y el deseo no siempre van de la mano. Que el silencio puede ser más cruel que un grito. Que la verdad, cuando llega tarde, ya no repara, solo informa. No me considero víctima, ni mala persona. Fui débil, fui cobarde, fui egoísta. Pero también fui capaz de enfrentarme a mis errores, de asumir consecuencias, de no esconderme cuando el desastre estalló. No estoy mejor, tampoco peor. Estoy en otra etapa. No busco redención, ni perdón, ni segundas oportunidades. Solo busco paz. Y cada vez que miro a mis hijos y veo que siguen adelante, me digo que quizá, a pesar de todo, algo hice bien.